Mis canadians, bienvenidos a otro video. Estamos aquí en el aeropuerto y vamos a hacer el check-in apenas. Y lo vamos a hacer con doble nacionalidad. Así es de que quédense el video para explicarles el cómo, el por qué, si es conveniente y si hay algún problema en poder tener doble ciudadanía y viajar al extranjero desde aquí, desde Canadá. Así es que si te interesa todo esto, bienvenidos a México, mis canadians. Para los que van a venir a Saskatoon y van a viajar en el aeropuerto de Saskatoon, es muy pequeñito, solamente tiene dos lugares, uno donde se van de las 4 a las 9 las salas y de la 1 a la 3 simplemente. Entonces el aeropuerto de Saskatoon es muy chiquitito, así es que no tienen problema al llegar aquí a Saskatoon. Es un aeropuerto muy chiquito, tiene todo, está muy moderno, pero es chiquititito. Así es de que para los que van a venir aquí a Saskatoon, no se preocupen, es un aeropuerto súper chiquito. Si vienen de Latinoamérica, probablemente van a hacer una escala en Calgary o Toronto, no sé, y después van a llegar acá. Casi no hay directos aquí a Saskatoon, aunque es un aeropuerto internacional. Así es de que, por si las dudas, si querían saber, el aeropuerto aquí es chiquito, así es que no se vayan a preocupar. Entonces eso de la doble nacionalidad es un poco confuso, pero cuando sabes ya empiezas a utilizarlo a tu favor. Mis canadiens, ya estamos en el aeropuerto, ya vamos a abordar y bueno, una de las cosas importantes es que si tú tienes doble ciudadanía, pues vas a utilizar el pasaporte que más te convenga al país que más te convenga. ¿Cómo es eso? Te lo explico. Por ejemplo, si tú eres ciudadano de aquí de Canadá y también de un país de Latinoamérica, en este caso, en mi caso soy mexicano, si tú vas a ir, por ejemplo, a Centroamérica o a Latinoamérica, te conviene utilizar el pasaporte de Latinoamérica, en este caso, en mi caso, mexicano. Yo utilizaría el pasaporte mexicano para entrar a México porque soy ciudadano ahí y al entrar ahí no me cobran ningún impuesto porque soy ciudadano y entro pues como en mi casa, ¿verdad? Y necesitamos esto dentro de cada pasaporte. Ok. Y los mexicanos pues no ocupan, ya saben. Sí, aquí en la 9, por favor. Entonces, si voy a un país de Latinoamérica, en este caso yo fui a Guatemala y a Costa Rica, entro con mi pasaporte mexicano porque los convenios que tiene México con los países de Latinoamérica es mucho mejor que un pasaporte canadiense. Entonces yo cuando quiero viajar a Latinoamérica uso el pasaporte mexicano para entrar allá, es mucho más fácil. Muchos me lo van a decir, no, es que no, pero sí es más fácil viajar con un pasaporte latinoamericano dentro de Latinoamérica. Ahora, si vas a viajar fuera a un país donde se necesita visa con tu pasaporte mexicano, entonces ahí es donde puedes utilizar el pasaporte canadiense para evitar la visa, en este caso Estados Unidos, ¿verdad? Si un mexicano necesita visa para ir a Estados Unidos, ya con el pasaporte canadiense ya no lo necesitas, entonces ya entrarías como canadiense a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ya tampoco necesitas lo que viene siendo la ESTA, que es el equivalente a la ETA, ¿verdad? Tampoco lo necesitas. Y bueno, quiero ir a Europa, pues utilizas el pasaporte canadiense para muchos países de Europa, pero en este caso hay unos países que México no necesita visa. Por ejemplo, en Rusia, para los mexicanos es una visa que viene siendo electrónica, pero para los canadienses sí necesitas una visa tal cual en la embajada desde antes de viajar. Entonces ahí yo necesitaría el pasaporte mexicano. Pero ahora, ¿cómo es viajar con doble pasaporte? Porque muchas veces cargamos con dos pasaportes, utilizamos uno y después el otro. Sí hay problemas si utilizamos el uno, el otro, el uno, el otro. Necesitamos ser un poco más cuidadosos al entrar. Yo estoy volando con WestJet. Estas son unas maquinitas donde escaneas tu pasaporte y te dan tu pase de abordar ya, pero aún así te dan las etiquetas para poderlas poner las maletas allá. Entonces vamos a ver qué nos piden porque pues viajamos a México de aquí de Canadá, entonces queremos ver si nos van a pedir el pasaporte mexicano o el canadiense, porque vamos a ir a México, ¿verdad? Pero aún así estamos saliendo de Canadá. Vamos a ver qué tanto problema hay. Bueno, en este viaje vamos a ir a México, entonces en este viaje lo que voy a usar es, voy a entrar a México como mexicano con mi pasaporte mexicano, que es el que me va a dejar entrar a México como ciudadano sin pagar nada,
y aún así tengo que llevar mi pasaporte canadiense porque al regresar tengo que enseñar mi pasaporte canadiense para que ellos puedan ver que yo puedo entrar al país de vuelta. Entonces ahí básicamente tienes que usar los dos. Yo podría ir a México con mi pasaporte canadiense y entrar como turista y venir y solamente utilizar un pasaporte. Mucha gente lo hace por conveniencia, pero a mí no me gusta. A mí me gusta entrar a mi país como mexicano, como tal, para tener todas las cosas. Si yo un día me quiero quedar allá, pues puedo quedarme. En cambio, si solamente entro con mi pasaporte canadiense, pues solamente tengo 6 meses, ¿verdad? Y no soy ciudadano, ¿verdad? Bueno, ya entrando ahí ya, pero a la entrada y todo eso. Entonces es mejor entrar como ciudadano al país donde vas a ir si tienes esa ciudadanía. Entonces a la hora de documentar todo eso, vas a utilizar el pasaporte que más se necesite, ¿verdad? Yo puedo documentar con el mexicano o el canadiense, pero con el que más se necesite en la ocasión. En este caso, yo voy a ir a México, documento con mi pasaporte mexicano. Si quiero regresar a Canadá, entonces yo documento con mi pasaporte canadiense. Utilizo los dos. Entonces vas utilizando los dos según como te vaya conveniendo. Ahora, muchos países no te permiten utilizar doble ciudadanía. Es imposible tener, por ejemplo, en este caso las Filipinas, no sé, en los países de Latinoamérica, cuáles no te permite. Pónganme en los comentarios si tú sabes qué país no permite la doble nacionalidad. Ahí sí, entonces tienes que utilizar un pasaporte simplemente, ¿verdad? Entonces el que más te convenga. Canadians, ya pasé migración, así es de que, como ven, mi pasaporte mexicano estaba vencido, pero aún así pude pasar, no tuve que utilizar nada. De hecho aquí lo voy a renovar, por eso aún así me lo traje, pero aún así entré como mexicano. A mí no me gusta entrar como turista a mi propio país, no me gusta. Entonces aún así vencido me lo traje, me lo valieron y todo. Así es de que si ustedes tienen un pasaporte mexicano vencido, y bueno, cuando tienen doble nacionalidad, porque si no tienen doble nacionalidad pues no tienen cómo comprobar. En este caso, si no me lo hubieran valido, entonces utilizo el canadiense ya por última opción, ¿no? Pero como si me lo valieron, todo rápido. Así es de que así es como uno va usando la doble nacionalidad y como uno le va ayudando. Mis canadienses nos retrasaron el vuelo, así es de que vamos a ver si alcanzamos la conexión de vuelo hacia Saskatoon y pues de ahí yo les digo qué es lo que pasa para pues saber si alcanzamos el vuelo o no y si la aerolínea va a responder pues que nos retrasamos y no alcanzamos ese vuelo. Mis canadienses, ya vamos a abordar para el vuelo de allá de Canadá, ya nos vamos a regresar y bueno, le pregunté a la persona de WestJet porque es el primer filtro para todos los que quieran venir a Canadá, a cualquier otro país. El primer filtro es la aerolínea, ahí te van a decir si puedes abordar o no según tus documentos, si tienes todo en orden, todo en regla, ellos te pasan que sí o que no, para que cuando llegues allá ya no tengas pues ningún problema. Ellos son el primer filtro y les dije, bueno, yo tengo doble nacionalidad, tengo el pasaporte canadiense y el mexicano. ¿Qué pasaría si se me pierde en el, no sé, en el último momento el canadiense o algo o cualquier cosa o se daña, no sé, podría volar con mi pasaporte mexicano pues y llegar a Canadá? Me dijo, no, en este caso podrías aplicar por la ETA porque eres mexicano, pero no te lo van a dar porque ya eres ciudadano canadiense, entonces no puedes sacar la ETA. Lo único que aquí es que tienes que hacer una autorización de viaje, te dan una carta que se llama autorización de viaje, pero es un proceso que tienes que hacer ya por el gobierno de Canadá, ya no es con nosotros, y ese es el que necesitamos para que tú puedas abordar el vuelo y ya que arregles tu situación. Pero realmente, aunque se me pierda el canadiense o se dañe, se venza cualquier cosa, no puedo usar el mexicano para viajar a Canadá porque pues soy considerado canadiense. Entonces si yo quiero viajar como turista, como mexicano también, pues no, porque ya saben que soy canadiense. Entonces es un poquito peligroso porque no tengo doble nacionalidad allá en sí, porque no me valdría la mexicana casi, pero ya cuando sales de Canadá pues sí puedes usarlo en diferentes situaciones. Entonces eso de la doble nacionalidad es un poco confuso, pero cuando sabes ya empiezas a utilizarlo a tu
favor, porque en este caso si solamente tienes un pasaporte estás solamente limitado a lo que un pasaporte te da, pero si tienes dos, entonces ya puedes expandir tus lugares de visitas a diferentes más países y diferentes derechos de diferentes cosas. Así es de que entre más ciudadanías tengas, mejor. Simplemente es utilizarlo sabiamente según donde es. Y una cosa es los países que te dejan viajar según tu pasaporte. En este caso, uno de tus pasaportes es canadiense y otro es mexicano. Y sabemos que el pasaporte mexicano tiene muchos lugares donde puede ir sin visa, como Europa, Japón, en muchos otros países, incluso casi competitivo con el pasaporte canadiense. Pero no solamente es eso, sino el pasaporte en sí. Un ejemplo, por ejemplo, si tú vas a Canadá como mexicano, sin necesitar visa, aún así puede ser que te nieguen la entrada y que te pregunten muchas cosas, al igual que si vas a Europa. Como mexicano no necesitas una visa para ir a Europa, pero sí te puedes meter en problemas simplemente por ser mexicano. Esa es la realidad de las cosas en la experiencia que yo he tenido en diferentes países, en diferentes viajes, que yo he ido con mi hermano, que él usa su pasaporte mexicano y yo uso un pasaporte canadiense para ir a ciertos países. Entonces sí veo la diferencia en cuestión de que aunque no nos pidan visa a los dos, aunque seamos con una visa con excepción nuestros países, sí, por ser mexicano sí le preguntan más, sí lo revisan más, sí le hacen más cosas difíciles, y a mí por ser canadiense no tanto. Entonces no simplemente es que tanto puedas viajar, sino también es lo que vale el pasaporte en sí. Todo lo que la gente tiene pensado de México, todas esas cosas, eso también cuenta mucho. Entonces a mucha gente le gusta utilizar más el pasaporte canadiense o americano, australiano, el del país mejor, porque es más fácil viajar, ya sea por los países. Ya cuando te hacen todas esas preguntas ya entras mucho más fácil. Ojalá te haya gustado este contenido, gracias por estar aquí. Apóyame suscribiendo al canal. Si ya has visto uno o más videos, quiere decir que te encanta este contenido, así es que apóyame suscribiéndote al canal. Dale like, revienta ese botón de like para que YouTube pueda compartirlo con todos los demás allá en la plataforma. También sígueme en Instagram y en Facebook, también tengo ahí en mis redes sociales, Instagram y Facebook como Vladivostok Canadá, para que tú me puedas seguir y podamos seguir en contacto. También si quieres una videollamada 1 a 1, pues en Patreon podemos hacerla. Así es de que nos vemos en el próximo video.